Bien, estimados, vamos a empezar a revisar algunos aspectos importantes en el proceso de lo que denominamos la contabilidad en una empresa. Para poder conceptualizar inicialmente el orden en que hemos detallado cada una de las temáticas, vamos a visualizar un concepto importante que nos va de cierta manera a contextualizar por qué se realiza la contabilidad, cuáles son los parámetros importantes a seguir y cuál es el fin de la misma, ¿sí? Y para ello tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, cuál es la contribución importante. La contribución se basa en un sistema, por decirlo así, de información contable. ¿Qué significa establecer un sistema de información contable? Significa proveer información útil de una entidad económica específica para facilitar la toma de decisiones de los usuarios. ¿A qué nos referimos con este aspecto? Que cuando nosotros hacemos un proceso de contabilidad, lo que principalmente estamos haciendo es sistematizando la información que se está desarrollando en una entidad económica, como puede ser una empresa, tanto pública o privada. ¿Para qué? Para que sobre esa información nosotros tengamos la capacidad de tomar cualquier tipo de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Es decir, en función a mejorar, fortalecer algún aspecto de la compañía en la cual nosotros estemos manejándonos. Entonces, para poder tomar decisiones apropiadas, la contabilidad lo que busca es ordenar precisamente toda la información de todos los movimientos y transacciones financieras que se desarrollan en una empresa. Entonces, este orden que nos va a permitir tomar adecuadamente las decisiones va a establecerse en base a una estructura sistemática. Es decir, en primer lugar, diseñando un sistema de registro ordenado, muy sencillo. En segundo lugar, reconociendo cada uno de los informes o estados financieros que usualmente uno puede presentar para evaluar qué situación se encuentra la empresa, ¿sí? Y adicionalmente cómo ha sido desarrollada la actividad en un determinado periodo. En palabras muy sencillas, ¿qué estamos haciendo? Estamos identificando qué tiene esta entidad económica a nivel justamente de sus bienes y patrimonio y cómo los ha ido manejando en función a sus actividades en un determinado periodo. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta información? Lo que precisamente nos va a permitir es poder identificar cómo ha sido el desarrollo económico de la empresa o de la entidad económica, ya sea una entidad pública o privada, y adicionalmente saber cómo utilizar esta información para, evidentemente, tomar mejores decisiones y hacer un fortalecimiento o replanteo de los objetivos. Hay que tomar en cuenta que la información contable se basa en principalmente un aspecto muy relevante que es el que vamos a ver a continuación. Lo que corresponde a las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera, deduciéndolo de una manera muy sencilla, son parámetros internacionales que permiten unificar las mismas conceptualizaciones en una economía como en otra economía. Este aspecto obviamente tiene un estudio mucho más profundo en relación a las características, a las condiciones, etcétera. Pero lo importante aquí es entender que la contabilidad se basa también en un aspecto global, es decir, que puede permitir unificar las transacciones o los movimientos económicos de un país a otro país. Ustedes se dan cuenta que muchas veces las empresas o las entidades económicas realizan movimientos o transacciones incluso internacionales. Entonces, en el caso de que no contaríamos con un sistema internacional que pueda unificar este tipo de información contable, entonces
tendríamos algún inconveniente cuando se realice, por ejemplo, el comercio internacional. Entonces, las normas internacionales de información financiera, que son parámetros globales, permiten estandarizar todo tipo de administración contable independientemente del país en el que se encuentre. ¿Sí? Entonces, tomando estos aspectos globales y generales, vamos a pasar con la primera parte, que es la base para poder desarrollar un proceso o ciclo contable. Y precisamente es lo que corresponde al plan de cuentas. Para identificar un plan de cuentas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, su definición. ¿Qué significa un plan de cuentas? Un plan de cuentas es una estructura inicial en la cual ustedes van a organizar todos los rubros que ustedes van a contabilizar, es decir, que los rubros que ustedes van a registrar. Entonces, en primer lugar, este plan de cuentas sobre los que ustedes inicialmente van a manejar se debe establecer con ciertos parámetros ordenados. ¿Para qué? Para que el momento en el que ustedes ya empiecen a realizar determinadas transacciones o realizar los registros justamente de las mismas, tengan ya una guía de cómo utilizarlo. Normalmente, en los principios de contabilidad básica, ¿no es cierto?, se manejaba este tipo de estructuras o planes de cuentas con este orden porque digamos, en periodos anteriores la contabilidad siempre se la manejó en un inicio de una manera sistemática con registros físicos, ¿no es cierto? Pero conforme ha ido evolucionando la economía, conforme ha ido evolucionando la tecnología, todo este tipo de procedimientos y de estructuras o planes de cuenta se los ha ido integrando ya a sistemas de manejo contable, sistemas inteligentes que nos permiten automatizar todos este tipo de procedimientos. Entonces, este plan de cuentas, como les decía mis estimados estudiantes, es una manera de llevar ordenadamente la planificación de todos los rubros o registros que ustedes van a desarrollar posteriormente. ¿Cómo definimos esto? Es la relación de las cuentas y sus códigos, es decir, ustedes a cada rubro que van a utilizar para registrar transacciones los van a estructurar en cuentas, es una manera ordenada de colocar cada uno de sus rubros. Por ejemplo, si yo hablo a nivel personal, puede ser que yo maneje, por ejemplo, mi cuenta en un banco, vamos a decir en el banco bolivariano, en el banco Pichincha, en el banco Solidario, etcétera. Esa es una distribución de cuentas. Puede ser que para mí otra cuenta de registro también es así, hablemos de manera sencilla, la luz, el agua, el teléfono, cada una de esas son diferentes tipos de cuenta, por ejemplo, de una manera personal que yo tengo que ordenar, ¿no es cierto? En la contabilidad, sobre todo, cuando estamos hablando de una entidad económica más importante como una empresa, ¿no es cierto?, tengo que tomar en cuenta que el orden y la codificación de cada una de esas cuentas es muy importante para evitar precisamente un desorden en el manejo de la información financiera. Por eso es importante, mis estimados, que tengamos en cuenta primero cómo voy a relacionar cada una de esas cuentas con su codificación, ¿no?, o códigos, ¿ya? Entonces es como que yo en una contabilidad personal le pongo un código a cada uno de mis rubros en los cuales yo manejo. Puede ser que maneje cuentas bancarias, cuentas de servicios básicos, cuentas, por ejemplo, de lo que corresponden a pagos de seguros, eventualmente si tengo una deuda, si tengo un préstamo, yo le daría una nomenclatura. Si nosotros manejáramos de esa manera ordenadamente nuestras cuentas, seguramente en nuestro manejo de nuestras finanzas podría ser incluso más eficiente. De esta manera, vamos aquí a la parte de descripción. Decimos, se hace referencia a la descripción de las funciones de cada una de las cuentas, indicando cuándo se carga, cuándo se abona y cuál es su saldo normal. Es decir, una vez que nosotros identificamos qué movimientos o qué cuentas vamos a utilizar en nuestra administración, vamos codificando, y una vez que están codificadas, lo que vamos a permitir es saber en el orden en donde se van movilizando cada una de ellas.
En algunos casos, por ejemplo, en una cuenta va a entrar el dinero, otros casos en otra cuenta va a salir dinero o van a salir movimientos transaccionales. Esto nos va evidentemente a brindar la posibilidad de saber cuál es evidentemente un saldo que correspondería a la diferencia en el momento que nosotros estructuramos cuánto se ha movido por un lado y cuánto ha ingresado por otro lado. ¿Cuál es el objetivo principal de estos planes de cuentas? Primero, permitir el establecimiento de las cuentas para registro de las operaciones. Es decir, como decíamos, al tener esta base, nosotros cualquier movimiento que realicemos en una entidad económica tenemos que asignar a qué cuenta o desde qué fuente se está realizando esta transacción, ¿sí? Y de esta manera, ningún movimiento que se esté realizando a nivel económico en la empresa va a quedar aislado o va a quedar olvidado. En segundo lugar, dice, tenemos que estructurar la organización de las cuentas por secciones. Es decir, una vez que hemos estructurado o diseñado todo lo que vamos a utilizar, nos permite este plan diferenciar, ¿no es cierto?, y subcategorizar cada una de las cuentas en diferentes secciones para que el orden, sobre todo cuando se empieza a crecer en una empresa o se empiezan a ampliar las líneas de negocio, nos permita tener una visualización a qué corresponde cada una de las subcategorías que han ido saliendo. Este es importante. Otro de los objetivos, garantizar la correcta formulación de los estados financieros. Esto, mis estimados, es un tema muy relevante, porque en la medida en que ustedes manejan adecuadamente las cuentas, ¿no es cierto?, ¿qué va a permitir? Que la información financiera va a poder ser, en este caso, por un lado, más precisa, por otro lado, más concisa, y al mismo tiempo esto les va a permitir generar estados financieros que sean lo suficientemente adecuados y evidentemente que brinden la información apropiada, como veíamos al inicio, para tomar las decisiones más pertinentes. Y de aquí vemos un parámetro final. Dice, permitir la realización de cambios que se presenten, tales como la eliminación e inclusión de cuentas. Es decir, cuando nosotros tenemos una estructura ordenada con una subcategorización y un orden apropiado, en el caso de que exista una inclusión de una nueva cuenta o a su vez una eliminación, esta eliminación o inclusión va a estar debidamente monitoreada y estructurada. Es decir, no se nos va a pasar, no se nos va a desordenar y adecuadamente nosotros sabremos a dónde podemos ingresar algún nuevo tipo de movimiento o en su defecto de dónde lo podemos omitir. Una vez que tenemos claro cuáles son precisamente los objetivos, vamos a centralizarnos un poquito en las funciones. ¿Hacia dónde va? Una vez que hemos tenido claro cuál es nuestra perspectiva de para qué vamos a utilizar, entonces ahora vamos a ver qué es lo que va a ejecutarse. En primer lugar, nos dice que el plan de cuentas sirve como un medio de ayuda para el entrenamiento del personal que labora en el área contable. ¿A qué nos referimos con esto? Pensemos que nosotros estamos entrando como un nuevo, en este caso, colaborador en una entidad económica, en una empresa. Lo primero que vamos a necesitar saber, y sobre todo cuando entramos netamente en un departamento financiero, es identificar qué estructura se está llevando anteriormente. Si ustedes entran a una empresa y son nuevos y no pueden en ese momento saber cómo se ha manejado eso anteriormente, este plan de cuentas precisamente le va a resumir y le va a decir toda la estructura o toda la dinámica o el enfoque en cómo se ha desarrollado o la lógica que tiene esta empresa, ¿no es cierto? Entonces, esto es una guía, porque el rato que uno ve un plan de cuentas dice, oh, ok, estas son las cuentas que se manejan en esta empresa. Todos y cada uno de estos categorías y subcategorías tienen una función. Sobre esto se maneja algún tipo de transacción. Entonces, es clarísimo que para una persona que esté en el área contable,
ya sea que sea nueva, relativamente nueva o evidentemente tenga su experiencia, siempre le va a servir precisamente como como un horizonte, como una orientación. Sobre todo cuando sabemos que una vez que se van ampliando las líneas de negocio de una empresa o las actividades económicas, todo se va volviendo un poco más complejo. Miremos acá. Dice, dar a conocer al personal que labora en el área contable la estructura de cuentas del sistema de contabilidad general. Es decir, no solamente que nos va a ayudar a tener una guía, sino que vamos a tener la posibilidad precisamente de generar una información abierta para que la persona pueda evidentemente visualizar y optimizar su trabajo. Garantizar de manera consistente y uniforme la correcta presentación de los reportes financieros, como veíamos anteriormente, ¿sí? Que la información debe estar adecuadamente estructurada. Y proporcionar una guía para el correcto registro de las operaciones, que principalmente se enfocada en lo que mencionamos previamente, ¿sí? Esta información en el plan de cuentas tiene un catálogo. Y este catálogo está definido por la siguiente aseveración. Dice, el catálogo de cuentas está constituido por el conjunto de cuentas que la empresa espera utilizar para el registro de operaciones. Debe estar elaborado de acuerdo a una metodología determinada y clasificado de acuerdo a un orden establecido. Es decir, cuando ustedes estructuran un plan de cuentas, ¿no es cierto?, deben tener precisamente un catálogo, un registro, por decirlo así, un inventario de todos los rubros que se van a colocar en el plan de cuentas. Entonces, el plan de cuentas empieza al principio como una manera de decirlo de atrás para adelante, ¿no es cierto? Y después nos damos cuenta que en el proceso de elaboración nos vamos de adelante para atrás. Es decir, vamos a tener primero que identificar o inventariar qué cantidad de cuentas se están manejando y de acuerdo a ello entonces las vamos a ordenar y las vamos a estructurar precisamente en un plan. Aquí viene algo importante, que es la base del catálogo de cuentas, que es precisamente los cimientos del plan de cuentas. Tiene que ser sencillo y claro, tiene que ser completo, económico, flexible, sistemático y funcional. ¿A qué nos referimos con esto, mis estimados? Que uno solamente mentalmente, al hablar de un plan de cuentas y de pronto ver una estructura con subcategorías, vamos a decir en unas 5 hojas, internamente ya un poco se confunde, ¿verdad? Uno ya tiene esa visualización psicológica de que ve muchos números, muchos valores o muchas referencias que no entiende. Entonces, lo más apropiado es estructurar primero una sencillez y precisión y claridad en la estructura de las cuentas. Es decir, en la medida en que ustedes utilicen nomenclaturas muy puntuales y muy claras, cada vez el manejo financiero va a ser más práctico, ¿sí? Por eso, mis estimados, tienen que tener en cuenta que usualmente se utilizan nomenclaturas similares en las cuentas entre una empresa y otra. Por ejemplo, como veremos más adelante, lo que corresponde a caja, a bancos, a cuentas por cobrar, a cuentas por pagar, etc. Todo este tipo de cuentas usualmente se tratan de unificar, se tratan de generalizar para que el manejo y la lógica entre una empresa, entidad u otra sea la misma y que no se permita hasta cierto punto generar una confusión. Por otro lado, tenemos que tiene que ser completo, es decir, un principio, en este caso del plan, está orientado a que no nos puede faltar nada. Cuando hay algún rubro que evidentemente no se lo puede identificar, entonces ahí se empieza a generar una bola de nieve. Por otro lado, tenemos que estructurarlo como económico. Cuando hablamos de económico nos referimos a que tiene que ser lo más eficiente y óptimo posible, ¿sí? Que no nos implique un desgaste de recursos, no solamente precisamente financiero, sino también de tiempo. Vemos aquí una característica que se dice flexible, es decir,
Si en un catálogo de cuentas o una estructura base para hacer un plan de cuentas, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer ajustes o cambios o estamos parametrizados de manera muy rígida, ¿qué es lo que va a pasar cuando la empresa o la entidad amplíe sus líneas de negocio, amplíe sus actividades económicas, ingresen nuevos tipos de productos o nuevos tipos de servicios que yo quiero realizar? Entonces, si no tengo esta flexibilidad, lo que va a pasar es que se va a generar, obviamente, una traba. Principalmente aquí venimos a algo clave, sistemático. ¿Qué significa que sea sistemático? Significa que todo tenga una estructura, ¿no es cierto?, concatenada entre un proceso y otro. Cuando hablamos de un sistema, lo que estamos haciendo es, nos estamos haciendo referencia a la integración de diferentes áreas o diferentes estructuras que en su conjunto funcionan de manera adecuada. Entonces, cuando yo hablo que un catálogo, una estructura debe ser sistemática, lo que nos tiene que hacer referencia es que todo tiene una concatenación, todo tiene una interrelación. Entonces, no puede quedar en un catálogo algo que se desvíe por un lado o que no se sepa qué relación tiene con lo otro. Por ejemplo, si yo tengo en la estructura de cuentas lo que es caja o la parte, la cuenta estructurada para el manejo en efectivo, y tengo, por ejemplo, una cuenta que dice cuentas por cobrar, entonces tengo una interrelación. Estoy diciendo que una cuenta está relacionada con los pagos directos en efectivo y la otra está relacionada con los pagos a crédito. Entonces, es decir, cuando estos pagos a crédito se vayan unificando o se vayan poniendo al día, entonces eso se va a transformar precisamente en efectivo. Entonces hay siempre una interrelación y evidentemente que sea funcional, es decir, que nos permita a nosotros, ¿sí?, estructurar un orden y una orientación de cierta manera muy clara, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve? ¿Y cómo vamos a utilizar?